Buenas, queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, pero sobre todo importante para todos nosotros, los cristianos. Así que no perdamos más tiempo y comencemos. Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es. Hoy conoceremos cómo se fundó nuestra iglesia. Vamos a responder quién la fundó, qué parte somos nosotros de esa iglesia y cómo fue ese proceso. Porque no fue algo que sucedió inmediatamente de un día para el otro, sino que todo un proceso histórico de nuestra humanidad, donde hubo varios personajes importantes, uno sumamente principal que lo vamos a tener presente durante la clase, y también cómo nosotros vamos a ser parte activa de esa fe, de esa iglesia que nos representa. El anuncio del reino. En nuestras sagradas escrituras, en el primer libro del Antiguo Testamento, tenemos en el Génesis el anuncio de Dios a Eva y a su descendencia, que nosotros seríamos quienes conformaríamos esta sagrada iglesia, ¿sí? Ya es palabra de Dios, ya es el primer testimonio bíblico que tenemos de su formación, el primer paso a lo que hoy conocemos nuestra iglesia cristiana. Siente un ruido de alas, los ángeles. La elección del pueblo de Dios. Recordemos un poco la historia de Moisés, donde Dios eligió al pueblo de Israel para ser liberado por nuestro padre Moisés de las manos egipcias, en la cual sufrían muchísimas cosas feas, hambre, torturas, trabajos incansables. Este pueblo fue elegido, nosotros somos descendientes de ese pueblo, fue elegido para ser salvado, y es ahí donde se forma la primera comunidad de la iglesia de Dios. Con estos dos datos importantes, sabemos que nuestra Sagrada Biblia ya nos venía anunciando un acontecimiento muy, pero muy importante: la llegada de Jesús. Jesús es el Evangelio vivo, es decir, la palabra de Dios hecha hombre, ¿sí? Él fue nuestro primer sacerdote, quien interpretó con toda la verdad de la palabra de Dios y la predicó. Fue nuestro primer sacerdote porque fue a diferentes lugares, se reunió con diferentes personas, mujeres, hombres e incluso niños, y le fue contando sobre el Evangelio, le fue contando sobre Dios, predicó la palabra de Dios, nos fue anunciando cuál sería ese camino que nosotros debemos recorrer para poder alcanzar el reino de los cielos. ¿Y cómo lleva Jesús este proyecto de iglesia adelante? Lo primero que hizo fue la convocatoria a los discípulos. Convoca a las personas al que lo sigan. Él fue por el mundo y había personas que se atrevían a preguntar qué es lo que hacía e incluso a dejar su familia, sus trabajos, para poder seguir a Jesús. Nuestro querido Señor Jesucristo fue preparando a los apóstoles para la conformación de esta iglesia. Recordemos un evento muy importante, el Jueves Santo, donde vive la última cena. La última cena tiene dos momentos muy, pero muy lindos. Primero, con el lavatorio de pies. En ese momento Jesús le enseña a sus apóstoles que uno de los ejes principales de nuestra iglesia iba a ser el servicio. Otro hecho importante para destacar en el Jueves Santo fue el momento de la cena, en la que se sentó con sus 12 apóstoles, donde repartió el pan y el vino como su cuerpo y su sangre. Todo esto ya le iba anunciando, le iba mostrando a los sacerdotes, a los futuros sacerdotes cristianos que eran los apóstoles, y a sus sucesores, que es lo más importante que quería Jesús dentro de su iglesia. Entonces vamos a tener primero, ¿quién fundó nuestra iglesia? La fundó nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? A través de todo este proceso histórico llega la fecha formal, que sería en Pentecostés, donde con la llegada del Espíritu Santo, nuestros queridos apóstoles comienzan su misión. Bien, nos queda responder una pregunta, y es: ¿qué papel cumplimos nosotros en nuestra iglesia? Como Jesús es el fundador, va a ser la cabeza de la iglesia, ¿sí? Y nosotros vamos a ser el cuerpo
de esta iglesia. Al ser bautizados ya somos parte de esta comunidad. La fe la vivimos en comunidad, nos ayudamos entre todos. Entonces, un mensaje final: seamos parte activa de esta iglesia, nos acerquemos, aprendamos, compartamos nuestra fe en comunidad y hagamos que nuestra iglesia sea cada vez más fuerte, más grande y mucho, pero mucho más cristiana.